Mesa de Contratación, el podcast de Gobierto en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida a todas y a todos a una mesa de contratación más, el podcast que hacemos en el equipo de Gobierto, Gobierto Contratación, que es la solución que tenemos para gestionar el ciclo de vida de la contratación pública desde la planificación al control y seguimiento. Hoy estoy muy contento de tener aquí a alguien que toca dos patas que tocamos en Gobierto habitualmente, que es transparencia y contratación, y que tiene una perspectiva comparada de las dos cosas, porque normalmente siempre encuentras gente o de transparencia o de contratación, pero de las dos cosas no tanto. Así que, como siempre es mejor dejar que la gente se presente a sí misma y nos gusta hacer esa pequeña encerrona, voy a hacer nuestra pregunta habitual, pero con un pequeño cambio, y es, Anabel Beltrán, ¿quién eres y por qué ya no la contratación pública? Hola, pues a ver, Anabel Beltrán es una empleada pública del Gobierno de Aragón con una ya muy larga trayectoria profesional. Gran parte de mi trayectoria, yo diría que casi toda, fíjate, he cumplido ya el trienio número 13. Eso es una barbaridad. Bueno, Ni pues se nota. estoy muy con el Photoshop. Bueno, pues de esos 36 años ya en la administración pública, la verdad es que si lo pienso, la mayor parte de ellos me he dedicado a la contratación pública, Ajá. pero es verdad que desde múltiples puntos de vista, no haciéndolo a propósito, sino que la vida se ha desenvuelto así, ¿no? Empecé en la intervención desde el punto de vista del control de la contratación pública, asistencia a mesa, recepciones, fiscalización de todas las inversiones y gasto corriente de mi casa. Eso me dio una visión maravillosa sobre cómo entendía que se tenían que hacer las cosas en contratación, y entonces pues el destino puso en mi camino nada menos que la Exposición Internacional de Zaragoza del año 2008, que fue un monstruo de la contratación como todos esos grandes eventos, y dijo, ¿no decías que sabías contratar? Pues venga ya, Toma ahí. asume la gestión de un monstruo como una exposición internacional, con 3 años de tiempo para diseñar, construir y explotar, y aplica las reglas del juego que entonces para las empresas públicas no estaban tan claras como ahora, y demuestra que lo sabías hacer tan bien como decías en la intervención. Fue pues la experiencia que duró al final 6 años, porque también estuve en la Posexpo, más interesante, más apasionante y más agotadora de mi vida. 4.000 contratos, Madre por de Dios. supuesto, desde contratos inmensos que cambiaron la imagen de mi ciudad, de Zaragoza, a contratitos menores, pero una barbaridad de temas, espectáculos, obras, servicios, suministros. Todo lo que uno pudo imaginar teníamos que contratar. Y de aquella etapa agotadora volví después al Gobierno de Aragón y me surgió la oportunidad de ser la secretaria de la Junta Consultiva, que no dejé pasar porque era un órgano que me interesaba muchísimo. Al poco tiempo se crearon los tribunales de contratos y también tuve la ocasión de formar parte del primer tribunal de contratos del territorio aragonés, así que de alguna otra forma pasé al asesoramiento, al control. Y un buen día, Sergio, sencillamente me consideré agotada. Venía una nueva ley en el horizonte, que es la que ahora estáis aplicando y de la que yo sé muy poquito, esa es la verdad. O sea que no me dedico a 2 ámbitos, me dedico solo a la transparencia. Lo que pasa es que a veces bromeo con que todo de lo anterior no se me ha olvidado. Pero a veces digo, pero ese matiz de antes sigue vigente. Y cuando me dicen que sí, pues me quedo muy tranquila. Y cuando me dicen que no, digo, ¿ves cómo no se puede estar al día? Redecoré mi vida profesional de arriba abajo, y aún en el Gobierno de Aragón, aquí sigo, pero dedicada 100% a la transparencia, tanto como jefe de servicio de transparencia del Gobierno de Aragón, como desde una perspectiva preciosa, que es la de
secretaria del Consejo de Transparencia de Aragón, que tiene por finalidad pues controlar cómo aplican la transparencia no ya el Gobierno de Aragón, que también, sino pues todas las entidades sometidas a la ley desde nuestro territorio aragonés. Así que, bueno, Madre mía. Sí, bueno, un cambio me parece apasionante. Sí, Me ha devuelto ilusión y me ha claro. devuelto incluso juventud. Yo creo que los cambios son buenos y la contratación a los que nos dedicamos o os dedicáis a esto acaba siendo agotadora. Agotadora. Esa multiplicidad de normas y sobre todo esa sensación, que ojalá ahora no sea así, yo cuando me fui sí la tenía, de que por más que nos esforzábamos en pretender tener mejores normas, las cosas no eran más ágiles ni mejores. Entonces me producía al final un cierto desencanto, ¿no? La corrupción Claro. que no mejoraba. Bueno, ya, me callo, que me he Sí. presentado muy largo. No, bueno, es que, tienes tanto que contar porque has estado desde la supervisión a la gestión, a tribunales, a juntas consultivas, la célebre Junta Consultiva de Aragón, que es una de las que tiene, por así decirlo, más personalidad y suele generar más reacciones entusiastas a favor y en contra de muchos de sus dictámenes y demás. Y claro, yo lo pienso y esto de la contratación, pues siempre dices, los trienios en contratación son como los trienios de perro, ¿no? Un trienio en contratación es como 7 trienios en otras áreas porque cambia la ley, porque como tú dices, ya no es solo que las cosas no sean más ágiles, sino esa sensación que a mí me da siempre como de incertidumbre, de que siempre puede haber algo que no estés sabiendo que tendrías que saber, de que hay 200 respuestas distintas para exactamente la misma pregunta y eso pues es a la gente que le gusta la paz de espíritu le acaba pesando, ¿no? Y claro, luego encontrarse una cosa tan bonita y en un momento tan de nacimiento como es la transparencia y demás y tan de bien común para las personas que sois servidoras públicas vocacionales, la verdad es que es toda una ocasión. Has dicho que ya no haces las 2 patas y eso es cierto, pero yo creo que tu pata actual toca un poco de una manera o de otra en la contratación. Y Claro la que sí. primera pregunta va por ese sentido, ¿no? Han pasado 10 años de la ley de transparencia, 5 años desde la presentación de la actual ley de contratación, que no conoces como lo que es estupendo porque conocerla provoca emociones encontradas siempre. ¿Cómo crees que hemos avanzado en esta década, lustro, en temas de transparencia y contratación pública? Fíjate, Sergio, a mí me gusta hacer e insistir mucho, mucho, mucho siempre que hablo, que a veces me piden que hable de transparencia y contratación. Yo siempre digo que de esa materia me gusta hablar desde la perspectiva de los ciudadanos, porque muchas veces se confunde, claro, transparencia en contratación ha habido siempre, o al menos, desde luego, desde que yo me dedico a la contratación pública y décadas atrás en nuestro país. Una contratación sin transparencia hacia los operadores económicos, pues está llamada Claro. al fracaso, ¿no? Sin ese principio de transparencia, ninguno de los demás de la contratación pública se pueden llevar a efecto. Y esa transparencia que ha tenido, lo comentaremos seguro, también algunos momentos complejos. Yo recuerdo cuando yo dejé la contratación pública en nuestro país había más de 20.000 perfiles de contratante. Aquello era una locura. Los licitadores tenían que contratar servicios de filtrado de perfiles de contratante. Todo eso me consta que ha mejorado muchísimo. Bueno, pero me gusta separar mucho, aunque parezca lo mismo, no lo es. Una cosa es la transparencia que por obligación legal de contratación tenemos cara a los operadores económicos y otra diferente, más transversal, más amplia, sobre todo que afecta desde el principio hasta el final de cualquier contrato, es esa transparencia dedicada a la ciudadanía, a que la ciudadanía sepa en qué se gastan unos recursos públicos que en este caso acumulan el porcentaje más alto del PIB de todos los recursos públicos, sean subvenciones, sean convenios, sea otro tipo de gasto público, ¿no?
Y entonces, incluso nuestra ley de transparencia aragonesa, la aragonesa en la que yo no participé, yo me encontré con una muy buena norma ya aprobada cuando llegué, me encantó que el artículo dedicado a la transparencia de los contratos empiece diciendo: sin perjuicio de la transparencia para los operadores económicos, habrá otra transparencia para la ciudadanía. Eso lo ha repetido muchas veces el Consejo de Transparencia de Aragón y ahora mismo se acaba de recoger en una ley aragonesa de contratación, una más, de uso estratégico de la contratación pública de hace menos de un mes. Sí. La ley 11/2023, que incluso en la exposición de motivos me ha hecho mucha ilusión, ya dice que hay dos tipos de transparencia en contratación. Y lo digo porque a veces nos encontramos desde mi ámbito de la transparencia, desde el ámbito, ya sabemos que la transparencia también tiene dos ámbitos, la publicidad activa y el derecho de acceso, pues a veces hay ciudadanos que le piden a un ayuntamiento o a un departamento un pliego y ese ayuntamiento o ese departamento del Gobierno de Aragón tienen la santa barra, que decimos en Aragón, de decirle: busca que lo publicamos en el Diario Oficial de la Unión Europea o descárgatelo del perfil de contratante. No, por favor, no. A este ciudadano no tiene ni por qué saber que hay un perfil de contratante, ni lo que es el Diario Oficial, ni la plataforma de contratos del sector público, que te está pidiendo un pliego, que es un documento PDF que tienes en tu ordenador y que es público. Mándaselo a vuelta de correo electrónico. Entonces, yo ahora me dedico a esa transparencia, no solo en contratación. De hecho, no es la parte en la que estoy más orgullosa de mi portal. En casa del herrero, ¿ves? Cuchara de madera. No es de la parte que más orgullosa estoy de nuestro portal de transparencia. Estamos en un camino de mejora. Porque los ciudadanos lo que quieren son datos sencillos de comprender, datos agrupados, posibilidad de descargas, de infografías, de gráficos. Y sobre todo la ciudadanía lo que quiere es entender qué son los contratos públicos. Claro. Y si incluso a los profesionales nos costaba distinguir un procedimiento abierto, simplificado, de un diálogo competitivo, esa jerga en la que nos movemos, ¿verdad? Bueno, pues hacer esa gestión pública tan importante como es la contratación pública asequible a la ciudadanía. A esa me dedico yo y en esa estamos en un profundo camino de mejora. Claro, a mí me gusta siempre hablar de una transparencia operativa, que es la que tú dices, que es la del mercado, transparencia que te hace falta para trabajar, y la transparencia relacional, ¿no? La transparencia que sirve para enterarte de qué es lo que pasa, porque son dos transparencias muy distintas. Si le das a un operador económico la información con los detalles que necesita un ciudadano, no se va a enterar de nada, ¿no? Y si le das a un ciudadano la información con el nivel de detalle y profundidad que le tienes que dar a un operador económico, pues va a enterar de cada vez menos, ¿no? A mí me pasa muchas veces cuando tienes que explicar 200 veces pues que tal tipo de procedimiento sirve para tal tipo de cosa y tiene tales implicaciones o no. Y precisarlo además técnicamente no es nada sencillo. Es verdad que luego, cuando, a mí al menos en mi experiencia, cuando logras explicarlo y que alguien lo entienda, como que se le ilumina la cara, pero no es nada fácil. Y claro, habiendo estado en dos mundos y además más o menos has estado en el crecimiento de toda la transparencia a partir de la ley y de todo lo que habéis desarrollado en Aragón en torno a transparencia y demás, habrás visto un montón de filosofías, de principios, de ideas, de técnicas de la transparencia que seguramente puedan servir para quien lleva la contratación pública, ¿no? ¿Qué crees que puede aprender la gente que lleva contratación de las áreas de transparencia o de cómo se está implementando la transparencia? Pues fíjate, a mí lo pensaba. Yo creo que lo primero que debe aprender la contratación de la transparencia y en lo que está avanzando la transparencia a pasos agigantados es en claridad. Es decir, la transparencia del siglo XXI, ya sabemos que la transparencia llegó tardísimo a nuestro país. Ha llegado tan tarde que no podemos... Es decir, han pasado 10 años, también sabemos que está ahora un profundo proceso de reforma de la ley estatal de transparencia.
hay un grupo de trabajo, hay unas conclusiones, ha habido un proceso de participación pública. Es difícil que en esta legislatura que acabará en octubre o noviembre se pueda ver la luz. Hay una pequeña posibilidad de que pudiera ser, muy difícil, pero bueno, hay un gran trabajo hecho de revisión de la ley. Y si en algo abunda la nueva regulación que está por venir, pero sobre todo si en algo abunda la práctica de las administraciones que, modestia aparte, somos más punteras en transparencia, es que ya no va de publicar conjuntos y conjuntos y miles de datos, sino hacer esos datos comprensibles a los ciudadanos. Hablar con ellos en estos temas o con cualquiera con los mismos registros que los ciudadanos utilizan. ¿En qué se gastan tus impuestos? ¿Cómo han acabado los contratos públicos? Y fijaos, yo creo que en eso, en claridad, en rendición de cuentas. Qué importante la rendición de cuentas en la contratación pública. Y qué patológica la hemos tenido siempre. Es decir, ¿cuándo nos hemos enterado de grandes escándalos en la contratación pública? Años después, con revisiones de Tribunal de Cuentas, de Cámara de Cuentas, si la información es inmediata, si la información rinde de verdad información veraz del contrato, pero además de principio a fin. O sea, yo quiero saber si la construcción de ese puente en mi ciudad se ha hecho en plazo, se ha hecho por el dinero que se adjudicó. Y si ha tenido un modificado del 22%, que bendito sea, explícame por qué ha tenido que modificarse. Muchas veces los que nos dedicábamos a la contratación ya en la época de gestión, yo decía, parece que el día que acabamos un expediente es el día que adjudicamos el contrato. Ese día estás extenuado, llevas meses a veces de tramitación, para el licitador imagino que es igual o peor, y dice, ya está, soy adjudicatario. Y nosotros decimos, contrato adjudicado sin recurso especial, bravo. Pero es que ahí empieza la fiesta. Ahora hay que hacer la obra, hay que hacer esa interpretación simultánea, hay que confeccionar esos uniformes, Y ahí, como responsable de muchos contratos, confirmé que ahí es donde empiezan de verdad los problemas de todo tipo, incluso con la mejor voluntad por parte del contratista. Ya no digo nada, el contratista pues tiene un talante diferente o peleador o más reivindicativo constante, ¿no? De recuperar la baja de su licitación y demás, pero aun con el mejor contratista, con el más sencillo de trabajar, empiezan problemas de posibles modificaciones, de revisiones, de guerras. De repente hay una guerra, una pandemia, y todos son problemas a resolver. Y de todos y cada uno de esos problemas, a mí me encantaría que se enterara la ciudadanía. Porque además, yo que soy un poco friki de aquello a lo que me dedico, era friki cuando me dedicaba a contratación y ahora también. Yo cuando me dedicaba a contratación y tenía hijos pequeños y me decían que no entendían a lo que me dedicaba, yo les decía, todo lo que nos rodea es contratación pública, todo. Te subes al autobús urbano, contratación pública. Te subes al tranvía, contratación. ¿Ves esta persona que está barriendo la calle? Un contrato público de servicios. Y eso me servía para casi todo, hasta para cachondeo de mis amigos, ¿eh? Pero ahora me pasa con la transparencia. Yo cuando a veces la gente dice, nos engañan, no nos representan, todo es mentira. Yo digo siempre, no, todo es mentira, no. Hay montones de datos fiables, solventes, búscalos, encuéntralos, analízalos, y si no te los damos, pídenoslos. No me digas, no sé cuánto cuesta el comedor escolar de mi hijo de coste. Sí lo sabes, y si no, pregúntame, porque es un contrato público, y yo te tengo que decir. Por eso cuando la gente nos pregunta temas de contratación en transparencia, la gente no nos pregunta cuáles han sido las incidencias de la tramitación simplificada. No, la gente dice, ¿cuándo se van a cambiar las televisiones del contrato de televisiones del Hospital Clínico de Zaragoza, que están obsoletas y me están cobrando un montón de monedas y tengo unas teles del siglo XX? Que no veo una mierda. Y eso es lo que me interesa. ¿Y eso es un contrato público? Claro que lo es, pero la preocupación ciudadana es la ejecución de ese contrato. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? En fin, ¿qué te voy a contar? Sí, claro. El tema de la ejecución siempre es
Yo creo que la ley tira por donde más la ha preocupado hasta ahora, que es un poco la competencia y evitar pues, las colusiones y demás. Y luego se junta que el control ha dado quizás algo, no se ha visto tanto como el problema, como que es más complejo hacer normas comunes de control porque cada contrato es de su padre y de su madre, ¿no? Y siempre te da la sensación cuando te mueves en foros profesionales que los primeros que están un poco desbordados con cómo controlar los contratos son los propios profesionales porque no es sencillo, ¿no? No lo es. O puedes tirar al control más estrictamente burocrático y absurdo de mándame un certificado de lo que sea, o haces un control real y el control real es poco normalizable. Pero bueno, sí, y si no tenemos claro eso, claro, ¿cómo vamos a ser transparentes? Que es hacia donde tenemos que ir, ¿verdad? Ahora, bien, también hay no sé si se te ocurre algo en el camino inverso, algo en lo que la contratación pueda aportar al mundo de la transparencia para que funcione mejor, funcione de otra manera, algo que le pueda aportar la contratación a la... Seguro que incluso en este salto que tú has hecho de contratación a transparencia, ha habido cosas que utilizabas en contratación que te han servido de una manera o de otra, pues yo qué sé, de poner en orden a... Cuéntame. Sin duda. Fíjate, por ejemplo, la contratación, esa liturgia tradicionalmente transparente que ha tenido, que desde el punto de vista de la gestión y de los licitadores es compleja, mesas de contratación sucesivas, antes en mis primeros tiempos eran 2, luego fueron 3, incluso 4, dependiendo de los procedimientos, pero ese abrir la puerta de la sala y decir, pasen ustedes a ver las ofertas, las abrimos públicamente, quién se ha presentado, qué oferta. A mí todo aquello que empecé como una cría, ¿no?, en la función pública, viviendo esa liturgia, y me parecía normal. Luego, cuando en otros ámbitos públicos se ha conseguido como casi una reivindicación histórica, he dicho, Dios mío, si es que tan dinero público es el que se gasta en subvenciones como el que se gasta en contratos. O sea, en esa liturgia estaban allí las ofertas técnicas, por ejemplo, la gente podía comprobar, les invitabas a que comprobaran los sobres, a que vieran si estaban firmadas las ofertas económicas, su materialidad. Y luego de repente, a lo mejor en transparencia, dudaban determinados colectivos. No, la oferta que te presenta, la documentación que te presenta el solicitante de una subvención nunca puede ser pública. No, ¿cómo no va a ser? Yo voy a poder, claro, con matices, también como la oferta del licitador, ¿no?, con algún matiz de confidencialidad y de secreto en algunos casos muy especiales. Pero si una organización no gubernamental ha obtenido X puntos para obtener una subvención, ¿cómo no va a poder ser que cualquier ciudadano, y sobre todo las competencias en esa subvención, no van a poder comprobar ese dato? Y me valió mucho, como dices, al principio cuando me decían, no, es que la gente presenta la documentación de la subvención sabiendo que no va a salir de la mesa del empleado público. No, pues que cambie el chip, porque desde luego su documentación que acredita los requisitos para tener derecho a ese convenio, a esa subvención, si un ciudadano lo pide, se lo vamos a enseñar. Y lo mismo, la revolución que ha supuesto también en los tribunales de oposición, ¿no? Al menos en mi comunidad autónoma. Ahora ya nadie cuestiona que un opositor suspendido tiene derecho a tener una copia de un opositor aprobado. Y antes te argumentaban la propiedad intelectual, la protección de datos. Dices, no. Y te aseguro que el ejemplo de la contratación siempre me ha venido muy bien. Digo, todo el mundo supo en España que el señor Botín se olvidó de firmar aquella famosa oferta de la OPA del Santander. ¿Por qué? Porque había un acto público. Luego, luz y taquígrafos para todo el gasto público, sea de personal, sea de contratación, sea de subvenciones. Y esa parte transparente ya per se de la contratación me ha venido muy bien como argumento, siempre, mucho. Incluso a la liturgia, fíjate, con todo lo cicorra que era, no sé si me habría acostumbrado yo a las mesas virtuales. Me gustaban mucho las presencias. Bueno, claro, esto hay toda una escuela de ciencia en la administración, ahora me pongo yo friki, que habla de la importancia de los rituales en
en la administración para preservar conflictos, para evitar conflictos, ¿no? La teoría de los mitos y los ritos es que como cuando has tenido un problema lo bastante grande, eso se mete en el ADN cultural de la organización y la organización genera un rito para evitar repetir el mito, ¿no? Y dice, ¿y por qué hacemos esto 200 veces? Pues porque en 1985 alguien se olvidó de no sé qué y luego tuvimos un problemón enorme, ¿no? Y a veces son difíciles de comprender, pero generalmente son prácticos o más prácticos que la alternativa, ¿no? Sobre todo para quien las ha pasado canutas por no respetarlos. Y en esta línea precisamente que nos está llevando la conversación, quería preguntar, claro, en el sitio en el que tú estás, ya has hablado algo del cambio cultural que supone la transparencia para las organizaciones públicas, ¿no? Y habrás visto de todo, de resistencias, de renuencias, de excusas y demás. O sea, el cambio cultural es esto de Drucker de se desayuna la estrategia y demás. ¿Qué cosas, qué técnicas, principios, ideas, maneras pueden potenciar el cambio cultural para tener una contratación un poquito más transparente o mucho más transparente? No seamos timoratos. Fíjate, yo cuando defiendo y cuando explico en foros de gente que se dedica a la contratación pública, son muy excepcionales esas intervenciones mías, pero alguna tengo, sobre todo en el ámbito local aragonés, ¿no? Cuando a gente que se dedica a la contratación pública y, como dicen ellos y ellas, secretarios de pequeños ayuntamientos, de medianos, te dicen, bastante tengo con atender el padrón municipal, los impuestos, los 5 contratos que tengo al año y estar al día, conocer las reglas de presentación de las subvenciones y estar al día, y te van diciendo la cantidad de actividad. Dice, ¿cómo voy además a dedicar tiempo? Porque uno que ni siquiera es del pueblo, que me hace gracia cuando me dicen eso, que muchas veces dicen, no, es que me ha venido a pedir un documento de un contrato, uno que ni es del pueblo. Digo, madre mía, qué boina te tienes que quitar. La transparencia es el derecho de cualquier ciudadano del universo a pedirte ese papel, a pedirte el dato, que ya sabemos que muchas veces la gente no quiere un documento, lo que quiere es un dato. Dame los datos comparados del contrato de abastecimiento de aguas en los últimos 10 años. Dame la superficie quemada en Aragón. Dame ese dato. Puedes resistirte a darlo, que te resistirás. Al final habrá una autoridad que te obligará a darlo con un mayor trabajo, con un daño reputacional importante. Pero es que normalmente ese dato o lo tienes ya, o si no lo tienes, lo que te tienes que preguntar es por qué no lo tienes, porque es importante en tu gestión. Fíjate, yo ahora veo, y me parece una revolución en materia de contratación, algo en lo que habéis avanzado mucho, han avanzado las administraciones. Cuando yo me fui a la Expo en el año 2005, lo primero que me preguntó el presidente de la Expo es, sabemos perfectamente el 80% de los contratos que tenemos que licitar. ¿Hay alguna fórmula para acortar plazos? Y le dije, pues vamos a hacer una cosa, vamos a publicar un anuncio indicativo en el Diario Oficial de la Unión Europea, y a partir de ahí, con todos los datos de todo lo que sabemos, que es muchísimo, porque había un plan estratégico de la Expo y un proyecto muy grande, a partir de ahí reduciremos algunos plazos a la mitad. Me miró con ojos incrédulos, y yo creo que con ojos todavía más incrédulos, me miraron en el Diario Oficial de la Unión Europea cuando les llegó el primer anuncio indicativo de España. Madre mía. Decenas de páginas. 2005, sí. 2005, cientos de páginas. ¿Por qué? Porque en nuestro país estaba muy bien que se pudieran hacer anuncios indicativos, pero como nadie planificaba la contratación pública, como era el aquí te pillo, aquí te mato, normalmente con el argumento el de siempre. Los recursos son escasos, sobre la marcha cada año decido qué colegio reparar, qué nuevo instituto construir, qué centro de salud mejorar. Hombre, los recursos son escasos, pero ya sabrás qué colegios son prioritarios, qué carreteras tienes que acondicionar sin falta. Esta pelea con los gestores, a mí como interventora, me llevaba la vida. Llegué a la Expo
claro, era de otra manera, ¿no? Una Expo tiene un plan estratégico, publiqué un anuncio indicativo y a partir de ahí todo fue bien. Entonces, ahora que veo que por fin, gracias también a exigencias de transparencia, las administraciones publican sus planes estratégicos de contratación, digo, chapó, ¿cuánto se ha avanzado? Lo que nunca se podía hacer, ahora resulta que se puede planificar a 1 año, a 2 años, a 3 años, dándole la verdadera importancia que tiene, Sergio, no sé si coincidirás, a lo que yo le llamo el minuto cero de la contratación. El minuto cero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué alternativas tengo? Este suministro, ¿por qué vías lo podría conseguir? ¿Me interesa un renting? ¿Me interesa un suministro clásico? Todo eso a lo que le deberíamos de dedicar, o le deberían dedicar, ya yo ya no, los expertos en contratación la mayor parte del tiempo, a eso antes no existía, ¿no? Entonces, ahora me encanta no solo que haya planes estratégicos de contratación, sino que las normas de transparencia obliguen a rendir cuentas del resultado de ese plan. ¿Qué contrato no has hecho? ¿Qué contrato se te ha quedado a medias? ¿Por qué has tenido que resolver esa obra? Eso es lo que quiere saber el ciudadano. Pero es que además le es muy útil al político para tomar las siguientes decisiones estratégicas, ¿no te parece? Si te han salido fallidas todas las obras de una legislatura, a lo mejor es que las licitaste a un importe que no era el adecuado, o bueno, o ha ocurrido una guerra entre medio, no lo sé, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, esto siempre es la misma historia que yo lo tenía en el tema de rendición de cuentas, ¿no? En un proyecto que hice de rendición de cuentas en un ayuntamiento decía, si al final no de lo que se trata es de que discutamos de cómo ha sido el partido, no de si la pelota ha entrado o no, ¿no? Con la planificación pasa lo mismo, es verdad que me da la sensación de que hay muchos sitios, o sea, todavía, aunque es obligatoria, la publicación del plan no es ni mucho menos generalizada, pero sí que es verdad que la gente dice, pues, ¿para qué voy a ponerme yo puertas si toda la vida he hecho lo que me ha dado la gana, ¿no? Y de repente, pues, te constriñes a un compromiso y eso, pues, a nadie le gusta necesariamente, pero luego es verdad que quien prueba la planificación de la contratación repite, ¿no? Y quien la empieza a meter y ha tenido la tranquilidad de ahora tengo esto y de cuándo va a poder gestionar mesas y de cómo y cómo reduce el número de menores y esa preocupación de que llegue el Tribunal de Cuentas y te dé los nudillos y cosas así, pues al final tiene sus ventajas, pero sí que es verdad que claro, lleva esa convicción, ¿no? Y ese dar el primer pasito, ¿verdad? Pero quería decirte, sí, que se me ha quedado ahí la idea, que estoy ya mayor y se me va el hilo. Quería decirte que para convencer a un gestor cuando me dicen, sí, hombre, y encima atender las solicitudes de la gente, le digo, pero ¿no te das cuenta que la transparencia, tanto en la vertiente de publicidad activa, pero sobre todo, en derecho de acceso a la información, te obliga a hacer las cosas mejor? ¡Qué maravilla es eso! Es decir, no es que a mí un ciudadano me pide saber el coste de todos y cada uno de los comedores escolares. Cada uno tiene su contrato, cada uno tiene sus circunstancias. En uno hay que llevar en los alimentos 40 kilómetros, en otro 35. Pero si yo, porque un ciudadano me lo pide, a lo mejor ya tengo ese estudio, bendito sea, pero ¿y si no lo tengo y lo hago a raíz de que me lo pide? Seguramente a lo mejor haré las cosas mejor para la siguiente licitación. Y a mí esa de verdad que es la pata, junto con la de que nos reconcilia un poco con la ciudadanía, que falta nos hace en España al sector público. Fíjate, estos días cuando salen estas encuestas de problemas de la ciudadanía, de si es el paro, de si es la pandemia, pero hay un descrédito absoluto hacia la política, hacia los partidos políticos. Estamos en los niveles más bajos de confianza de la gente en lo público. Es que la transparencia, me canso de decírselo también a los políticos, es que es una herramienta mágica. Yo el retorno que noto de los ciudadanos cuando me piden una información y se la damos bien, y se la damos explicada, y se la damos con un gráfico, y se la damos con una Excel reutilizable, y le decimos, aquí tienes los datos, compruébalos, y si ves un error, adviértenos de él. Eso, en fin, yo creo que hace, pues aquí está la ejecución presupuestaria. ¿Qué duda tienes? ¿Quieres ver alguna factura en concreto?
es que por favor, es que ni ventanas ni puertas, transparencia absoluta, ¿no? Claro. Que la gente trabaje detrás de nosotros mirándonos por encima del hombro. Claro, es que además eso perfecciona mucho el sistema, ¿no? Porque evidencia cosas que no se te ocurren, que simplemente no están ahí, ¿no? Tú fíjate, un problema que tenemos habitualmente con el tema de la contratación es que en vez de tirar todas las portales de un mismo registro de empresas, al final en cada sitio los adjudicatarios de un contrato son como lo ha tecleado quien ha presentado la oferta en un momento dado. Entonces, cuando vas a buscar adjudicatarios, pues te vienen 200 grafías distintas para la misma entidad, ¿no? Ese tipo de cosas, pues dices, oiga, yo como ciudadano querría saberlo, pero estoy seguro que como usted como administración ganaría un montonazo Así no es. teniendo que hacer esta búsqueda casito por casito y sustituyendo comas por puntos y viendo cuándo ha puesto sociedad limitada y cuándo ha puesto SL y cuándo ha puesto ese punto L punto y demás, ¿no? Y al final esa pensión que a nosotros no se nos ocurre en el día a día, nos la pone la ciudadanía y nos ayuda a mejorar, ¿no? Es quizás esa cultura de la crítica que muchas veces se ve en España como maledicente, cuando en verdad lo que es generalmente productiva, ¿no? Ajá. Y creo que ahí debe de estar la cosa. Ahora, bueno, ya has apuntado alguna cosilla, pero bueno, por si tienes alguna idea más de cuáles son las principales resistencias a hacer más transparente la contratación. ¿Cuáles son las cosas que te encuentras más, además de ese, es que ya bastante tengo con lo que tengo como para ponerme ahora con estas otras historias? Pues fíjate, nosotros aquí en Aragón nuestra ley de transparencia es súper ambiciosa en materia de contratos. Después ha habido otras normas autonómicas tan ambiciosas o más, pero la nuestra en su momento fue paradigmática porque insistía mucho en la ejecución, que está muy bien. Pero aunque pueda resultar un poco bochornoso, hay un ítem de publicidad activa que no Ajá. hemos conseguido alcanzar en el portal. La ley nos exige publicar los datos de subcontratación en todos los contratos, Bien. con subcontratistas, cadenas de subcontratación. Nunca lo he conseguido, Sergio. ¿Sabes lo que me pasa? Que cuando se lo pido a los gestores, la Ajá. respuesta es, ya que no, si en la mayor parte de mis contratos no se admite la subcontratación, digo, bueno, pues mándame en aquellos en los que se admite. Me dice, ya quisiera yo tener los datos de los contratistas. Madre mía. Dices, no, y además yo he sido gestora de la contratación y a lo mejor me ha pasado lo mismo. Entonces, ya pues tienes una empatía. Conclusión, que hemos gritado a los cuatro vientos que publicaríamos los datos de subcontratistas y es que no tenemos ni los medios técnicos precisos para poder publicar ese dato, ¿no? Y Ir lo mismo, expediente por expediente. claro, y fíjate, y sin embargo la pandemia, que tantísima desgracia ha traído al mundo, infinita, yo Ajá. siempre digo que para la transparencia ha sido una ocasión única. Nunca, nunca, jamás nadie había mirado tanto los portales de transparencia. Para que te hagas una idea, nuestro portal del Gobierno de Aragón pasó de tener 25.000, 30.000 visitas al mes a 500.000 como algo normal. ¿Por qué? Porque publicábamos cada día No, los datos de claro. COVID, las vacunas, Sí. los contagios, porque publicábamos toda la contratación de emergencia al día. Yo Ajá. aquello en su momento pensé que era ciencia ficción, porque en toda mi vida como responsable de contratación o controladora de la contratación, conseguir saber qué contratos de emergencia había habido en tu casa era una tarea que al final conseguía la Cámara de Cuentas o el Tribunal de Cuentas y 10 años después. No, Sí. en la pandemia fuimos capaces de publicar cada semana, y siguen publicados, se pueden consultar, todos los contratos infinitos de emergencia que hubo que hacer toneladas, no solo los Oh, sanitarios, es que hubo que comprar claro. ordenadores portátiles para los jueces para que pudieran teletrabajar. Y como Todo, de todo. te puedo decir, bueno, pues diseñamos un proceso de rendición de información en el que a mí cada viernes, con toda la gente en su casa trabajando, los viernes me llegaba toda la contratación de emergencia y la publicábamos inmediatamente en el portal. Y la Cámara de Cuentas ha hecho la fiscalización de la contratación de emergencia a través de la información del portal. Luego es que era fiable y ha sido Claro. fiable. Entonces dices, ¿qué
¿Qué nos falta? Pues nos falta a veces decisión, porque luego con determinados instrumentos de automatización, de rendición de la información, qué importante es esa rendición. Un contrato de emergencia es el paradigma, ¿no? Todo junto. Adjudico, ejecuto casi de forma simultánea. Bueno, pues que sepamos todos cuánto han costado las mascarillas, quién las ha vendido, cuánto han costado las vacunas, en fin. Yo creo que sí, que hay un camino de mejora y que a veces las resistencias, fíjate, hoy mismo he tenido una anécdota, un ciudadano pidió una información a un departamento, una información bastante sensible. Hace unas semanas me llamaron para preguntarme si era información pública, les dije que sí, que lo tenía clarísimo, que había que dársela. ¿Eh? Se la dieron y se la dieron muy bien y hoy lo ha publicado un diario regional en titulares, ¿no? Es verdad que el ciudadano que pidió no se acreditó como periodista, insisto, yo siempre falta que hacía. Es verdad que no ha hecho ningún uso abusivo de esa información, simplemente ha hecho una pequeña investigación, ha comparado datos y ha hecho un titular. Bueno, me han llamado horrorizados y yo sé que he ganado un consejero y varios directores generales resistentes a partir de hoy a la transparencia. Claro, porque que no te van a querer, ¿no? Claro, no, me han dicho, pero es que nos dijiste que no pasaba nada. Y les he vuelto a decir hoy, y es que no pasa nada. Esos datos que ha publicado este periodista eran públicos, era información pública. Otra cosa Son los es que que son. no lo habíais publicado. Y claro, cuando ya lo pones en un papel y en un periódico y le das un poco un sesgo de noticia más un poco escandalosilla y en campaña electoral, pero que el dato era público ya, por favor, seguir confiando en la transparencia. Y es que además, de verdad que esa persona, el único uso más o menos abusivo que ha hecho es la de identificarse como un ciudadano de a pie, que también es de preocupar, ¿no? Pues seguramente porque sabía que si se identificaba como el periodista conocido que es en la tierra, pues a lo mejor no le daban la información. Luego, resistencias las hay. Y bastantes, pero también hemos avanzado infinito. La pandemia en transparencia nos ha hecho avanzar infinito. Se nota un montón todo lo que hemos avanzado. Cualquiera que estuviera aquí en 2013 lo puede ver, ¿no? De lo que era, pero claro, es aún así siguen siendo cambios muy grandes. Estamos hablando de cosas que han estado aquí toda la vida, ¿no? Como quien dice. La última pregunta, pues hemos hablado bastante de la gente que tiene que llevar los contratos, de transparencia y demás, pero también hay que ser conscientes de que la gente que lleva los contratos, la mayoría de las veces es la correa de transmisión entre el mercado y su propia organización, y es que las unidades promotoras, o sea, por mucho que tú le digas al de contratación tienes que hacer esto o hacer esto otro, las unidades promotoras, si no dan esa información, otro va a decir, pues lo único que hago es ladrar al árbol equivocado. Y esta es mi última pregunta. Sabemos que la transparencia es algo que lleva toda una tribu, hemos hablado de las áreas de transparencia, hemos hablado de las áreas de contratación. ¿Cómo convencerías o qué le dirías a las unidades promotoras, vamos, al conjunto de la administración para apostar hacia una mayor transparencia en contratación pública? Mira, yo les intento convencer siempre y con una realidad. Cada año analizamos todas las solicitudes de derecho de acceso que nos llegan, en este caso al Gobierno de Aragón. Es un volumen importante, no son miles y miles, pero es un volumen importante. Y no menos del 15% se refieren a contratación pública. Luego, la primera afirmación que yo siempre hago, y además cada año de forma constante, la primera afirmación que yo les hago a las unidades de contratación es: la contratación le interesa a la gente, pero a la gente corriente, porque es que la contratación nos rodea, lo que te decía del autobús. La gente quiere saber cuándo se cambia la televisión. La gente quiere saber cuánto ha costado determinado programa de televisión autonómica continuamente. Ya lo hemos vivido, ¿no? Con Eurovisión, con Masterchef. Claro que la gente quiere saber. Luego, no te resistas a ese derecho que debería ser fundamental en nuestro país. Si tu expediente de contratación es correcto, lo que tienes que hacer, eso sí que es una gran asignatura pendiente en nuestro país, es rentabilizar esfuerzos y datos. Claro, es una pena que tengamos, o que todavía los gestores, es uno de los motivos por el que yo me alejé de la contratación, esa especie, ¿no?, de tejido de Penélope
tejo para el Tribunal de Cuentas, luego destejo, tejo para la Junta, me lo piden en otro formato, ahora preparo ficheros para el perfil, ahora para la plataforma. Si tuviéramos una contratación electrónica real de principio a fin, y sencillamente hubiera que abrir determinadas ventanas a la transparencia, es que sería tan fácil, con los mismos esfuerzos, pero que luego toda esa información se me pueda volcar en unos visualizadores amigables que a la gente le pueda decir, mira, de esta tarta, toda esta parte del queso ha habido para obras, esta para suministro. Lo importante que se ha ido a los colegios, lo que nos hemos gastado en construir centros de salud, si han estado terminados en plazo, si han tenido sobrecostes. Ojalá todo nutriéndose de las mismas fuentes de datos, ¿no? Qué importante, y rentabilizando ese trabajo. Pero que al ciudadano le preocupa la contratación. Y además de empleadas y empleados públicos, puñetas, somos ciudadanos. Es que yo muchas veces pregunto a otras administraciones sobre temas de contratación que me preocupan. ¿Cuándo se va a rehabilitar el albergue del pueblo donde paso el verano? Que me duele enorme ver que se está demoliendo el solo, ¿no? Tantas cosas. Primero, creernos que somos ciudadanos, además de empleados públicos, que la contratación es un eje de la actividad pública fundamental, que prácticamente casi todo lo que nos rodea en gasto público es contratación pública, que nos obliga a hacer las cosas mejor, a cerrar el círculo virtuoso del gobierno abierto, de la rendición de cuentas, y que la gente no podrá participar ni en las elecciones ni en nada, porque sin transparencia no hay democracia. Y es que si no se lo creen, se lo tendrán que acabar creyendo. Exactamente, y al final, si no se lo contamos nosotros, se lo contará cualquier otro y se creerán lo que les cuente cualquier otro, sea o no sea verdad, ¿verdad? Así es, así es. Pues, a ver... Se me ha pasado el rato volando, Sergio, pero volando... Es verdad que sí, si es que al final siempre nos pasa lo mismo. Muchísimas gracias por haber venido y por habernos dedicado este ratito y contarnos, toda esa experiencia que tienes de los dos lados y con toda esa intrahistoria práctica de lo que es, ¿no? Que al final uno se cree que siempre hay que hablar de leyes y al final de lo que hay que hablar es de personas, ¿no? Y de esos cambios y de cómo los vivimos y demás. Y cuando quieras ya sabes que aquí tienes tu casa. Muy bien. Y nada, ya todos los demás y las demás os vemos en la próxima mesa de contratación, más pronto que tarde, ya veremos si más corta o más larga. Hasta luego. Un saludo. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.